Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia enmarcada en la Semana de la Ciencia 2025, que se compone en realidad de un collage de breves presentaciones, como os explicaré a continuación. La sesión se titula, lo podéis ver en la imagen, Historias curiosas del siglo XV en Castilla, musulmanes, judíos y cristianos. Bien, con ellas pretendemos subrayar algunas características peculiares de la Castilla multicultural del siglo XV. Mi nombre es Esther Pascua Echegaray y soy doctora en Historia Medieval, y me acompañan para presentar estos relatos investigadoras expertas en estudios árabes, judíos o cristianos de 4 universidades que nos van a permitir profundizar en el significado de las anécdotas que os vamos a contar. Así que empezamos ya. Vais a escuchar 5 historias breves que nos permiten abrir la mente y la imaginación para crear un mosaico impresionista del siglo XV que interpela también a nuestra realidad presente, o eso es lo que vamos a intentar demostrar. Pues con ellas os dejo. Hola a todas y a todos. En este vídeo os voy a hablar de una disputa, a saber, de una pelea verbal entre musulmanes y judíos en la Granada nazarí del siglo XIV. Os hablaré primero sobre uno de sus protagonistas, que además nos ha transmitido la noticia de este encuentro. Veremos qué tema este musulmán debatió con los judíos. También os llevaré brevemente a los territorios cristianos, donde ambas comunidades vivieron como minorías religiosas y estuvieron en contacto, colaborando y disputando. Asimismo, colaboraron y se enfrentaron a los cristianos. Tanto en los territorios musulmanes como en los cristianos, las disputas tuvieron lugar en los entornos cultos, en los palacios, ante la presencia de los soberanos y de las autoridades religiosas. Pero también tuvieron lugar en la calle, como es el caso que os expondré en los minutos que siguen. Y sí, como bien sugiere la imagen que tenemos ante nosotros, la disputa que vamos a tratar hoy es sobre Jesús. Quienes hayan estado en Granada quizás reconozcan aquí la imagen del Cristo de los Favores, que se encuentra en el barrio del Realejo. En época musulmana, entre los siglos VIII y XV, hubo en este preciso lugar un cementerio musulmán. También sabemos que los judíos vivieron en el Realejo, aunque no siempre tengamos datos suficientes sobre cómo se organizaron las comunidades dentro de los límites de lo que por entonces se llamó el barrio judío o Garnat al-Yahud, la Granada de los judíos. Es en Granada donde en el siglo XIV vivió gran parte de su vida uno de los protagonistas y transmisor de nuestra disputa, el influyente erudito musulmán Abu Ishaq al-Shatibi. Como su nombre indica, fue descendiente de emigrantes de Játiva, de ahí al-Shatibi o el de Játiva. También fue autor de obras cuya importancia se reconoce aún a día de hoy, por ejemplo, sobre los objetivos de la ley islámica o sobre las innovaciones en el Islam. Escribió otra obra bien conocida llamada Al-Ifadat o Al-Inshadat, las alusiones y los comentarios útiles. Es precisamente en esta última obra, Al-Ifadat, la que nos ofrece datos importantes para reconstruir su vida y donde encontramos la anécdota del encuentro entre el de Játiva y un grupo de judíos. Hablando en primera persona, nuestro erudito granadino nos relata, y cito: «Ocurrió un día que entre yo y algunos judíos que se dedican al estudio del conocimiento entablamos una disputa sobre algunos temas hasta que llegó a buen fin la disputa sobre Jesús. La paz sea con él». Fin de la cita. El encuentro no parece narrarse como algo totalmente extraordinario, sino que sugiere un cierto hábito y práctica en la disputa entre los musulmanes y los judíos. Hablan de temas eruditos varios y de entre ellos, al-Shatibi se detiene ante la disputa sobre Jesús. Quizás os llame la atención que sus palabras terminen diciendo «la paz sea con él». ¿Por qué lo dice? Pues porque en el Islam Jesús es reconocido como profeta, como uno de los mayores profetas. Es además el último profeta antes de Muhammad, que es quien cierra la profecía como sello de los profetas. La madre de Jesús, María,
o Maryam en el Islam, es considerada como una figura muy importante y es la única mujer mencionada por su nombre en el Corán. A ella se le aparece el ángel Gabriel, o Gibril, para anunciarle que concebirá a Jesús por voluntad divina, sin conocer hombre. Aquí la veis representada en un anónimo de Turquía del siglo XVI, sacudiendo una palmera. Esto es así porque en el capítulo o azora del Corán que lleva su nombre, se explica cómo Dios hizo aparecer una palmera para que Maryam pudiese reconfortarse mientras estaba de parto. Este es el comienzo de la azora de Maryam en un manuscrito tardío del 1606, que es el único que conocemos que se haya preservado escrito en caracteres latinos y no árabes en la península ibérica. El famoso Corán de Toledo fue copiado por los moriscos o por los musulmanes conversos al cristianismo que vivieron en los territorios cristianos. Antes que ellos, sus antepasados mudéjares habían podido practicar el Islam en público a cambio del pago de impuestos. Como he señalado al comienzo, tanto los musulmanes como los judíos vivieron en los territorios cristianos como minorías religiosas. Al igual que en los territorios musulmanes, las disputas no solo sirvieron a los grupos para desacreditarse, sino también supusieron un intercambio de ideas y de conocimientos que sirvió para ir modelando las creencias y prácticas de unos y otros. Os he seleccionado 2 ejemplos de disputas en la calle de obras en circulación en los territorios cristianos. A la izquierda hay una disputa musulmana contra los judíos, de gran importancia por los contenidos y por ser la más extensa de su clase que conocemos en la península ibérica en época medieval. Este autor musulmán, anónimo, señala los ataques de los judíos contra sus grupos y, de forma interesante, los lugares donde estos ocurren, que, dice, son lugares públicos. Una observación parecida es la que hace otro autor, esta vez judío, Yosef ben Shoshan, siendo aquí los cristianos quienes ridiculizan el judaísmo y los judíos. No hay que concluir de estos fragmentos que hubiese una mayor violencia entre musulmanes y judíos en los territorios cristianos que los musulmanes. Cabe decir también que son pasajes que bien podrían ser resultado de una convención literaria. Ahora bien, vistos juntamente con otros como el de Al-Shatibi, sugieren la importancia que tuvo la disputa en la calle, ya sea por su fuerza performativa, discursiva o ambas. En nuestro caso, y volviendo nuestra atención de nuevo a la Granada musulmana, nuestro erudito y gran conocedor de las ciencias islámicas y por supuesto también de las coránicas, muestra tener un buen conocimiento de algunos principios del judaísmo. A diferencia de los musulmanes, los judíos no aceptan a Jesús. En el encuentro que mantienen a Granada, los judíos niegan que Jesús haya sido engendrado sin padre. Preguntan, y cito, ¿puede existir algo sin materia? Al-Shatibi utiliza las propias ideas de los judíos para oponerse a ellos y para ganarles en la disputa. Porque, como se sabe, para el judaísmo el mundo fue creado por Dios de la nada. Les dice, y cito de nuevo, el mundo necesariamente ha sido creado a partir de la materia, pero vosotros los judíos no decís eso. Fin de la cita. De este modo, el argumento que dan los judíos contra Jesús, es decir, la reclamación de que todo es creado de la materia, solo se puede sostener si ellos niegan sus propias creencias de que el mundo ha sido creado de la nada. Si por el contrario mantienen que el mundo ha sido creado de la nada, entonces su argumento contra Jesús no tiene base. Por lo tanto, no pueden rebatir a los musulmanes y tienen que admitir que Jesús fue creado sin padre. El Shatibi utiliza un razonamiento basado en la lógica y concluye su anécdota con una azora coránica, que dice que quienes no creen quedaron estupefactos ante el poder de Dios, que no guía a los descarriados. ¿Qué sacamos de esta anécdota? En primer lugar, que hubo disputas callejeras entre musulmanes y judíos. En ocasiones estas iban acompañadas de insultos, como el de perro, pero otras veces eran disputas eruditas, con argumentos, como los que hemos visto aquí y que también reflejan los textos de los territorios cristianos. El caso de Al-Shatibi y los judíos es un buen ejemplo de las disputas eruditas en el día a día de las comunidades. Muestra sus diferencias teológicas y, por lo que se refiere a Jesús, la cercanía entre el Islam y el cristianismo.
Quizás hay que decir que, de forma importante, la práctica de la disputa viene de antiguo y se perpetúa en el siglo XV en la Granada nazarí y los territorios cristianos, y más allá. Espero que os haya gustado esta anécdota granadina y que os animéis a saber más sobre las relaciones entre judíos y musulmanes en la Edad Media. Granada, 1500. Una mujer conversa reclama lo que la fe y el amor le prometieron. Catalina Jiménez, cuyo nombre árabe era Bomifaz. Al otro lado del reino, una cristiana traicionada. Exige justicia y su dote, María de Haro de Almería. Ambas descubren que están casadas con el mismo hombre, el converso del Islam Francisco Jiménez, en dos momentos y circunstancias diferentes y con perjuicio para ambas. Entre ellas, un hombre dividido entre dos mundos, el pasado andalusí y la promesa del ascenso cristiano. Este es el eco íntimo de las conversiones forzosas. Cuando las parejas se rompían, las identidades cambiaban y la ley intentaba poner orden en la sociedad. Catalina y María nunca se encontraron, pero sus voces hoy resuenan juntas en los pleitos que entablaron para recuperar su dignidad, apelando a la justicia regia. Algunos archivos custodian en nuestros días los juicios desarrollados ante la justicia de los reyes católicos, como las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada, y el Archivo General de Simancas, como el caso que nos ocupa, perteneciente particularmente a la sección conocida como Registro General del Sello. Los hechos se desarrollan en las tierras del antiguo reino nazarí de Granada a finales del siglo XV, cuando la ciudad ya había sido conquistada por los reyes católicos y cuando el programa de conversión de Hernando de Talavera es sustituido por la política de Cisneros. Jiménez Cisneros, antiguo arzobispo de Toledo, es nombrado arzobispo de Granada desde 1499 y desarrolló una política de conversión forzosa que provocó miles de bautismos de los musulmanes granadinos, tomando como pretexto una revuelta del Albaicín. El propio Cisneros, en su carta del 23 de diciembre de 1499, cuenta cómo los moros, por el temor que temían por lo que habían hecho, es decir, la revuelta del Albaicín, acuden a bautizarse en masa y que hasta ese día, hasta el momento de emisión de la carta, se habían convertido y bautizado 3.000 ánimas. La inmediatez de las conversiones y la necesidad de reintegrarse en la sociedad cristiana provocó matrimonios dobles y casos de bigamia como el que estamos analizando. Catalina Jiménez, de nombre Bomifaz, acude al corregidor de Granada, Andrés Calderón, para suplicar a los reyes católicos que tengan por válido su matrimonio con el converso Francisco Jiménez, aduciendo que ambos estaban casados por la ley musulmana y que ella se había bautizado al mismo tiempo que su esposo. Por su parte, Francisco Jiménez aducía que dejó a su esposa mora cuando él se convirtió al cristianismo y adoptó el nombre con el que actuaba en el pleito, ya que su primera mujer, Bomifaz, no había querido convertirse al mismo tiempo que él, motivo por el cual dejó Granada y marchó a Almería a probar fortuna, casándose con la cristiana María de Haro. Sin embargo, Bomifaz, Catalina Jiménez, argumentaba e insistía sobre su conversión al cristianismo en el mismo momento en el que su esposo, motivo por el cual su matrimonio debía reconocerse. Y así lo hace el corregidor Andrés Calderón, quien declara el segundo matrimonio con María de Haro como nulo, debiendo volver Francisco con su primera mujer. Cuando el corregidor le comunica a María de Haro que ya existía un matrimonio previo, para no perjudicar a su esposa, esta aduce en su defensa que no estaba formalmente casada, motivo por el cual la declara manceba de casada, siendo condenada por ello al pago de 100.000 maravedíes y propiedades preciosas como hábitos, una capa, prendas de vestir, marcos de plata y objetos de valor. Ante esta situación, María de Haro recapacita y acude al corregidor de Almería, ciudad donde ella vivía, y denuncia el engaño ante el tribunal el 8 de julio de 1501, aduciendo el engaño, ya que Francisco Jiménez le confesó que había abandonado a su esposa anterior y que ésta no había querido convertirse y acompañarle a Almería, casándose entonces con ella formalmente. Tiempo después de la boda, Francisco Jiménez dejó de hacer vida marital con María de Haro y volvió con su esposa conversa, sin
siquiera devolverle la dote matrimonial, motivo por el cual acude ésta al corregidor de Almería para poder denunciar el caso y recuperar su dote. Ante esta situación, el corregidor de Almería decide devolverle la dote a María de Haro y, por supuesto, exculparle de la pena de manceba de casada. El documento en cuestión es bastante claro, al referirse al segundo matrimonio de Jiménez como un delito grave, ya que engendró muchas ofensas criminales. Oficialmente, el hombre podría ser procesado por bigamia y severamente castigado con 200 latigazos y exilio permanente. Pero considerando la situación específica de la frontera nazarí y la reclamación de María de Haro, en este caso el hombre no fue procesado y solo fue condenado a volver con su primera esposa, Catalina Jiménez, de nombre árabe Bomifaz. Como conclusiones, podríamos decir que después de las campañas de conversión de Cisneros, muchos granadinos abrazaron la fe católica y muchos cruzaron la frontera hacia tierra cristiana. Casi todos iban a Murcia o Almería, buscando un mejor futuro integrándose en las familias cristianas. Este es el caso de Francisco Jiménez, quien ignora su matrimonio anterior para casarse con María de Haro y una vez casado y conociendo la conversión de su primera esposa, vuelve a Granada con su familia primitiva. Incluso una vez integrados en otras familias, estos hombres siempre regresan a su primera casa, con sus antiguas esposas, ya que se habían convertido tras la caída de los nazaríes. No fue un caso único, sino muy frecuente entre conversos entre 1480 y 1502, cuando el decreto de conversión obliga a aceptar la Iglesia a todos los musulmanes, existiendo casos de bigamia tanto en los archivos de Castilla como en los archivos de la Corona de Aragón. Hubo múltiples razones por las que estos conversos decidieron casarse con sus segundas esposas, desde la movilidad social ascendente hasta la asimilación a sus nuevas comunidades tras ser desplazados obligatoriamente. Muchos conversos actuaron bajo presión, obligados a practicar la disimulación, taquilla, aparentando una plena integración en su nueva comunidad cristiana, mientras conservaban en secreto sus costumbres y esperaban, en lo posible, regresar algún día a su hogar y a su vida anterior. Este fenómeno refleja las tensiones identitarias, familiares y legales propias de un tiempo de transición y ruptura profunda entre el final del reino nazarí y la conquista castellana de este, y pone de manifiesto que la frontera no era solo un espacio físico, sino también un espacio social y un espacio mental. Bien, Alonso nació en Burgos, parece que hacia 1415, y quizá en el seno de una familia judeoconversa. La verdad es que no hay pruebas de eso, pero su crianza y la protección que le prestó otra familia conversa de Burgos, los Santa María, que eran los antiguos linaje judío Jalevi, pues podría apuntar en esta dirección. El adolescente ingresó como fraile en los dominicos del monasterio de San Pablo de Burgos, después pasó al de San Pablo de Valladolid y estudió artes y teología. Es más, acabó como maestro de teología y prior de ambos monasterios. Su residencia en Valladolid pudo ponerle en contacto con la corte porque en la década de los años 60, 1460, le vemos como confesor del infante Alfonso y en los años 80 como consejero y como confesor de su hermana, Isabel, la futura reina. Bien, Alonso, que ya entonces pues era conocido como Alonso de Burgos, fue nombrado obispo de Córdoba por los reyes católicos en aquellos años de hierro que colaboró en la instauración de los primeros tribunales de la Inquisición. Después fue nombrado obispo de Cuenca y el 26 de agosto de 1485, ya tenía él en torno a los 70 años, el Papa le concedió el obispado de Palencia. En realidad, no nos interesa este obispo y su vida y sus vicisitudes, aunque fueran bastante representativas de las carreras y las importantes promociones que hicieron algunos frailes predicadores, sino la peculiar entrada que hizo como obispo electo de la ciudad que os mencionaba, de Palencia, en 1486. Bien, vamos a escuchar la fuente. Y leo. Dice, hubo grandes fiestas y especialmente lo regocijaron los moros y judíos que moraban en la ciudad, que eran sus vasallos,
los moros con diversas danzas e invenciones y los judíos iban en procesión cantando cosas de su ley. Y detrás venía un rabino, que traía un rollo de pergamino en las manos cubierto con un paño de brocado. Y esta decían que era la Torá. Y llegado al obispo, él hizo un acatamiento, el obispo, ¿no? Como a ley de Dios, porque dicen que era la Santa Escritura, el Testamento Viejo, y con autoridad la tomó en las manos. Y luego la echó hacia atrás, por encima de sus espaldas, para dar a entender que ya era pasada, y así, por detrás, la tornó a tomar aquel rabí. Bien, qué curiosa, ¿no?, la participación de judíos y musulmanes en estas festividades que eran cristianas, y qué misteriosa esta celebración pública que os acabo de narrar. Sin embargo, la participación de las tres comunidades en entradas regias, comillas, así se llamaban, están documentadas desde bastantes siglos antes, desde el siglo XII. Por ejemplo, sabemos que tras la conquista cristiana de Oreja, en 1139, el emperador, que era Alfonso VII, fue recibido a las afueras de Toledo por cristianos, sarracenos y judíos, dicen, que le salieron al encuentro con tímpanos, cítaras y salterios, dando gracias a Dios cada uno en su lengua. Fijaos qué interesante, ¿no?, esta mención explícita de las diferentes lenguas que usaran sin que pareciera de ninguna manera pues ser un problema de la época. Igual fue la recepción de Alfonso VIII, cuando ya ganó las Navas de Tolosa, la batalla de 1212, como podéis ver en la pantalla, igualmente le recibieron. He elegido dos ejemplos más para que veáis que hay ejemplos en todos los siglos, del siglo XIV, la entrada en 1327 del rey Alfonso XI en Sevilla, que nos dice el poema: en los moros, en las moras, muy grandes juegos facían, los judíos con sus torás, estos reyes recibían. Bien, observad que si la anterior cita nos hablaba del uso de diversas lenguas, pues aquí vemos la naturalidad con que se dice que cada religión y cada cultura exhibía sus libros sagrados y celebraba, digamos, a su manera públicamente. Bueno, hay referencias tan curiosas como la última que aparece aquí, que es precisamente religiosa, 1399, y sin embargo una peste que estaba asolando la ciudad de Sevilla les llevó a autorizar a los judíos que sacaran en procesión la Torá por las calles de la ciudad, por supuesto detrás del Santísimo Sacramento, para rogar por el final de la epidemia. El siglo XV, sin embargo, supuso un punto de inflexión en esta dinámica de interacción cultural. La progresiva rigidez religiosa fue tensando de alguna manera las relaciones entre las tres comunidades. A pesar de ello, seguimos teniendo ejemplos de dicha participación conjunta en estos festejos, y aquí lo veis en las tres fechas que muestro en la imagen, que son del siglo XV. Todos estos casos que he comentado ilustran la profunda naturaleza multicultural de la sociedad peninsular, que tenía normalizada la vida cotidiana de diversas culturas en un mismo reino. De hecho, hay tres fuentes: los concilios de la Iglesia, los cuadernos de corte y los procesos inquisitoriales, que nos dejan ver, a través de lo que querían prohibir, precisamente lo que eran prácticas frecuentes. Las quejas de estas instituciones traslucen, por ejemplo, que algunos musulmanes y judíos asistían a vigilias y romerías cristianas, o que algunos cristianos apadrinaban niños judíos y musulmanes, que en las aldeas los vecinos compraban viandas y lo que producían los artesanos y agricultores o campesinos locales, pues fuera cual fuera su religión, que había también matrimonios mixtos y relaciones de vecindad interconfesional, se asistía a bodas y entierros de otros credos, se intercambiaban regalos o se comía en la misma mesa. Por supuesto, la gente que se convertía al cristianismo mantuvo relaciones con sus antiguos parientes, o patronos, vecinos. Pero os comentaba que las cosas cambiaron en el último cuarto del siglo XV, y es en este escenario en el que encontramos la curiosa ceremonia de la Villa de Palencia, cuyo arcediano nos explica que el rito era, cito, para dar a entender que la Torá ya era pasada. Qué cosa tan rara, ¿no? Efectivamente, este ritual teatraliza, ¿no?, un argumento que se hizo muy popular en la Castilla del siglo XV y que, como tantos, hunde sus raíces en nociones cristianas antiguas. Se trataba de la idea de que la historia del mundo es una sucesión de leyes
que iban siendo progresivamente mejores. Así la humanidad vivió primero en un tiempo salvaje, que era la ley de la naturaleza, aquí lo tenéis en la imagen, esa sucesión. Luego Dios dio una ley mejor a los judíos, por eso era el pueblo que eligió, y vivían en el tiempo de la ley de Moisés, que era la ley escrita, como sabéis todos, es el Antiguo Testamento. Por algo se llama antiguo. Por último, la llegada de Cristo invalidó todo lo anterior e inauguró el glorioso tiempo de la ley de la gracia o la ley del Evangelio, la ley de Cristo. Bien, lo que nos importa es que intelectuales, teólogos y predicadores callejeros del siglo XV hacen uso de este marco de interpretación que es legitimador de la superioridad cristiana, en la que lo viejo tomó muchas connotaciones, se convirtió en lo caduco, lo que no tenía utilidad, lo irracional, frente a lo nuevo que se fue convirtiendo en lo válido y lo único verdadero. Bueno, es importante que este discurso fundamentó el ataque a las minorías religiosas porque se entendía que estas gentes seguían atadas a unas leyes viejas que ya no se debían obedecer. Esto es lo que nuestro obispo está representando en Palencia, en persona y en público, al lanzar la Torá hacia atrás, mostrando que había que abandonar el judaísmo, mientras que al ser recogida por el rabino, reconocía de alguna manera su caducidad y también su obstinación y su porfía. Por cierto, dos palabras muy de época, muy aplicadas para descalificar a los judíos, porque su obstinación y su porfía por seguir observándolos. Bueno, era una representación, como os podéis imaginar, entre tres comunidades diferentes que en el último cuarto del siglo XV empezaron a ser definidas por las instituciones en términos religiosos, raciales y excluyentes, como si fueran, ¿no? Y como si siempre hubiesen sido comunidades de alguna manera irreconciliables. Bien, probablemente, como os comentaba antes, en la vida cotidiana de aldeas y de villas castellanas medievales no había una gran distancia en las prácticas, en los ritos, en las celebraciones de sus habitantes. Los vecinos, las vecinas se conocían, habían vivido siempre oyendo el shofar durante Rosh Hashanah, el año nuevo judío, las campanas de la iglesia, allí donde las hubiera, y la llamada del muezín o el almuédano a la oración. Y también habían vivido pues sabiendo que el zapatero judío no trabajaba en sábado, o que el cristiano no iba o no circuncidaba a sus hijos cuando nacían, o que la vendedora de frutas musulmana iba a la mezquita el viernes. Bien, el siglo XV clausuró este mundo, el medieval, y dio paso a otros con sus peculiaridades. A finales del siglo empezó a no haber sitio en el reino para las minorías culturales, ni siquiera para sus descendientes, que eran conversos, pero que eran cristianos, ¿no? Es siempre difícil repartir responsabilidades históricas, pero este giro no se explica sin mirar a los discursos, a los intereses, a los conflictos internos y a las políticas ambivalentes que sostuvieron tanto la Iglesia como la monarquía en las ciudades castellanas. Pero también hay que considerar los prejuicios, los rumores, las leyendas, los estereotipos que fueron asumidos y reproducidos por comunidades de cristianos viejos y que posibilitaron que la sociedad se deslizara por un tenebroso camino que es el de la sospecha, el de la persecución, el de la denuncia y el de la expulsión. Muchas gracias a todos. Salamanca, hacia 1480. No es un aula regular, sino una densa sala de estudio en la universidad. El protector de Abraham ben Shmuel Zakut, el obispo vivero, acaba de morir. El futuro del sabio judío pende de un hilo, mientras se enfrenta a los hombres que ostentan el poder de la cátedra, con su interlocutor directo, Juan de Salaya, al frente. La sala es tensa. Zakut percibe la huella de Nicolás Polonio en los otros maestros. Siente las miradas desde los márgenes, los cristianos viejos, los conversos, ávidos de lealtad y la mirada experta de un matemático astrólogo mudéjar recién llegado de Toledo.
Pero en esta sala, el astrónomo judío no es el profesor, es el experto. El único capaz de dominar el caos celeste. Sobre la mesa reposan las tablas alfonsinas, un legado común que Zacut ha venido a recalibrar para el meridiano de Salamanca. Con la voz calmada de quien posee la certeza, Zacut habla sin arrogancia. El orden alfonsí es correcto, afirma, pero el tiempo lo ha desgastado. Sus ciclos derivan. Mirad aquí, en el movimiento de la luna. Su voz es la de quien no necesita gritar. Acaba de dar forma final a su obra magna, el Hibur Agadol, la gran composición. En ese tratado unificador ha recalculado a mano miles de posiciones planetarias, uniendo los cielos de 3 tradiciones. Juan de Salaya levanta la vista del pergamino. Su tono es escéptico, inquisitivo, pero no agresivo. «Maestro Zacuto», pregunta, «vuestros cálculos son perpetuos, pero ¿cómo puede la estrella obedecer si no tiene voluntad?» Una leve sonrisa asoma a los labios de Zacut, la de quien sabe que el cielo y la ley son una misma cosa. Porque el cielo enseña sin hablar, responde con la calma de una revelación. Lo que brilla en él no manda, recuerda. Los catedráticos toman notas. Salaya sabe que esta obra debe ser traducida. El aire huele a cera y a tinta fresca. En la sala no solo resuenan los nombres de su linaje, como Ibn Ezra o Maimónides, sino los de los verdaderos titanes de esta batalla, el maestro islámico Al-Battani, a quien acaba de refinar, y el mismísimo Alfonso X, cuyo canon acaba de demostrar obsoleto. Los siglos no solo conversan, en esta sala convergen. Años más tarde, ya en el exilio de Túnez, escribe su gran obra, el Sefer Yuhassin. En sus páginas deja constancia de su primera verdad universal. Noduli ki luchotai uchtavai nodu venai notzrim uveina yishmaelim. Sé que mis tablas y mis escritos son conocidos como cristianos e ismaelitas. El sabio se alegra de que el orden del cielo sea compartido también por medio de ellos. Y al final de su genealogía sellará su verdad particular, su manifiesto. Leman Yedu Chachmei Aumot Ki yesh chochma beIsrael, para que sepan los sabios de las naciones que hay sabiduría en Israel. ¿Y si el cielo que miramos fuera también un espejo de nuestra memoria? ¿Pueden las estrellas decidir nuestro futuro? ¿O solo recordarnos el orden que hemos olvidado? Cuando miramos el cielo, ¿hay una parte nuestra que nos mira de vuelta? El protagonista de mi anécdota sí se hace esas preguntas. Abraham ben Shmuel Zacut. Su apellido, Zahut, significa en hebreo pureza, mérito, derecho. Zacut es hijo de un jurista francés y heredero de un linaje de sabios. ¿Queréis escuchar mi interpretación de este apasionante personaje? Para él, comprender el orden del cielo es también una forma de hacer justicia en la tierra. El legado de este matemático, astrónomo, astrólogo, con conocimientos incluso de medicina, no es una mera bibliografía, sino una estrategia de supervivencia, forjada entre el cielo y la sangre. El cielo es su legitimidad universal,
Su Ajibura Gadol no es solo ciencia, es la prueba de que el saber grecolatino, judío y árabe, que había nutrido a Europa, sigue siendo la vanguardia. La astronomía es conocimiento y tiñe las interpretaciones narrativas de los cielos. La astrología está unida a los destinos y a la salud de los mortales. Por eso, sus tablas pueden ser usadas tanto por cristianos, judíos y musulmanes. El cielo es un texto común, es la geometría de Dios. La sangre. La sangre era su resistencia particular. Mientras su ciencia era aceptada, su pueblo era marginado. Por eso, escribirá en el exilio el Sefer Yuhassin, el libro de linajes, un libro de genealogías y memoria política, redactado en el exilio. Es un patrón común a gran parte de la élite judía, como Isaac Abravanel, que al llegar a Castilla blande su genealogía hasta el rey David para reclamar un estatus de nobleza, como los conversos a Leví, los Cartagena, que se enorgullecen de descender del linaje sacerdotal de Leví. Ante un mundo que te borra, el linaje es el último bastión. El Yuhassin es la respuesta política de este sabio hispano-hebreo. Es la memoria colectiva contra el estereotipo. Es la declaración: hay sabiduría en Israel. No es arrogancia, es la prueba de una nobleza más antigua que la de sus perseguidores. En el exilio de las Españas primero y de Portugal después, no solo se está prescindiendo de un astrónomo o un matemático como Zahut, se está expulsando esa síntesis. Las universidades, al cerrar la puerta a estas minorías, pierden el hilo que conectaba el cálculo con la memoria. Hoy, en nuestra propia modernidad fracturada, la tensión del sabio hispanohebreo sigue intacta. Vemos culturas enteras, pueblos originarios y saberes ancestrales forzados a usar el mismo doble frente. Deben dominar el lenguaje universal de la ciencia, la tecnología y el mercado global, solo para tener derecho a una voz. Y al mismo tiempo, deben luchar por codificar su memoria particular, su propio Sefer Yuhassin, para no ser disueltos por la amnesia de la cultura hegemónica global. Zahut cree que la sabiduría es un linaje que se defiende con la memoria. No quiere que la sabiduría pierda su origen, sino que el origen siga hablando en todas las lenguas del cielo. Y es que el cielo no es un mapa neutral, sino un texto ancestral. Por eso su legado, nacido en la fractura, sigue reflejando tierras y cielos, una constelación que al ser nombrada confirma su luz. Por cierto, ¿sabíais que hay un cráter en la Luna que lleva el nombre de Zahut? Os voy a contar algunas anécdotas de Abdelbasit, médico y comerciante egipcio que vivió en el siglo XV y principios del siglo XVI. Realizó un viaje de 5 años por el Magreb, por el norte de África, hasta llegar a la península ibérica, con el fin de perfeccionar sus conocimientos de medicina y también aprovechar para comerciar, cosa muy habitual en esa época, que se viajaba teniendo diversos objetivos a la vez. Escribió una obra sobre lo que había visto y la gente que había conocido a lo largo de su viaje de 5 años. Aquí tenemos el recorrido aproximado del viaje de ida de Abdelbasit. Partió de Alejandría, del puerto de Alejandría en Egipto, y fue parando y pasando largas temporadas en las grandes ciudades costeras o cercanas a la costa del norte de África. Estuvo tiempo en Trípoli, en Túnez, en Orán, en Tremecén, hasta que cruzó a Málaga.
En cada una de estas ciudades, aparte de llevar a cabo transacciones comerciales, fue aprendiendo de los distintos sabios con los que se encontró. Cuando estaba avanzando por el norte de África, seguramente hacía jornadas también por tierra, además de por mar. Cuenta él que en la zona de Túnez conoció y conversó con 2 malagueños, el poeta musulmán Muhammad el-Del-Jayir y un médico hebreo, Moshe ben Samuel ben Yehuda, que fue su maestro y del que habla muy bien. Ambos malagueños se habían establecido en tierras tunecinas debido al avance de los cristianos en la península ibérica. Antes, en Trípoli, actual Libia, se había cruzado con otro judío, este originario de territorio cristiano. Posteriormente, Abdelbasit cruzó el Mediterráneo en una galera genovesa, anteriormente había viajado en una galera veneciana, con muchos otros mercaderes de distintos lugares. Cruzó a Málaga, en el reino árabe nazarí de Granada, que abarcaba las actuales provincias de Granada, Málaga, Almería y partes de Jaén y Cádiz. Su viaje tuvo lugar poco tiempo antes de la caída del reino de Granada en manos de los reyes católicos. En Málaga él estuvo 2 meses. Allí volvió a cruzarse con el judío originario de territorio cristiano, que por escapar de una condena se escondía en Granada, haciéndose pasar por un noble médico musulmán. Lo que pasó en este segundo encuentro de nuestro viajero egipcio con el falso médico lo dejaremos para otra ocasión. Pero sí vamos a referirnos a un episodio del que fue testigo. Cómo, dice, estando Abdelbasit en una de las puertas de Málaga, de repente pasó por delante de él un hombre que huía a toda velocidad de un grupo de gente que le perseguía, esforzándose en alcanzarlo. Pero no lo consiguieron y logró pasar la frontera y entrar en tierra de cristianos. Pregunté, relata Abdelbasit, qué había ocurrido y me dijeron que se había peleado con uno al que había matado y por eso se pasaba al otro lado. Más adelante nos cuenta nuestro viajero cómo un grupo de cristianos asaltó un pequeño fortín de defensa a las afueras de Málaga e hicieron un gran número de prisioneros musulmanes. Después llegó la noticia de que a los cristianos atacantes les había hecho de guía un prisionero de origen cristiano que vivía en Málaga, ya convertido al Islam. Tras huir de la ciudad, se refugió en territorio cristiano, donde se había vuelto a convertir al cristianismo. ¿Se trata del mismo personaje? Muy probablemente. Era bastante común cruzar la frontera de un lado al otro y, si las circunstancias lo hacían necesario, cambiar de religión. Los que se pasaban al otro lado, tanto a uno como al otro, eran apreciados como guías, ya que conocían los caminos y atajos para atacar las ciudades del enemigo, por haber vivido antes en ellas. También ocurría que en la zona de frontera entre el territorio de los cristianos y el territorio de los musulmanes, en tiempos de paz, es decir, cuando había treguas, los mercaderes de ambos grupos iban y venían al territorio de los otros para hacer sus negocios, hecho del que fue testigo nuestro viajero y que lo comenta en el relato de su viaje. Abdelbasit frecuentó y conoció a lo largo de su viaje a otros musulmanes, a judíos y cristianos, y también supo de conversos a otra religión, algo bastante habitual en esa época en la rica sociedad multicultural del Mediterráneo. Bien, pues acabamos de escuchar relatos y anécdotas que esperamos os hayan hecho viajar en el tiempo. Habéis visto mercaderes y sabios de distintos credos dialogar sobre cuestiones teológicas, habéis visto hombres y mujeres cruzar fronteras, cambiar de reino y de religión y entrelazar sus vidas en matrimonios que unían comunidades diversas. Habéis descubierto cómo cristianos, musulmanes y judíos compartían espacios públicos y socializaban cotidianamente, y cómo la memoria del linaje y el peso de la familia moldeaban la construcción del saber.
sobre todo en momentos en que para los pueblos es necesario o era necesario reclamar o restaurar el respeto o la posición social ante la humillación o la discriminación. Bien, quizá os preguntéis, bueno, ¿qué tienen en común todas estas historias más allá de suceder en el mismo reino y en la misma época? Suponemos que cada uno habrá encontrado detalles que le hayan llamado la atención, pero nosotras queremos subrayar algo esencial. Todas ellas revelan la naturaleza mixta, cambiante y abierta a influencias externas que caracteriza a las sociedades, tanto del pasado como del presente. Las gentes de la Edad Media se movían mucho. El Mediterráneo era una arteria de contactos e intercambios, familias e individuos navegaban por mar o viajaban por tierra y se instalaban en territorios nuevos, llevando con ellos tradiciones y sus propias costumbres. Las fronteras eran espacios permeables y a la vez de transición, y en la península ibérica se encontraba una de las más significativas de Europa. Bien, la vida siempre desborda los cánones normativos impuestos desde los centros de poder. Las personas viven, sobreviven y se relacionan de mil maneras, con fines comerciales, por el afán de saber, por ejemplo, por peregrinar a un centro religioso, por festejar y juntarse o por calamidades, por guerra, persecución. Las alianzas estratégicas y las relaciones personales dan forma a familias de perfiles diversos. Los conflictos y los pactos entre comunidades adoptan soluciones inesperadas e imaginativas. Durante siglos, en Castilla convivieron gentes con creencias y rutinas muy distintas, pero que llevaban siglos compartiendo el territorio. Por esto, los viajeros del norte de los Pirineos, cuando llegaban a Castilla, se soliviantaban, porque era una sociedad en la que no distinguían a musulmanes de cristianos o judíos. No los distinguían ni por las apariencias, ni por los espacios en los que se movían, ni por las costumbres, ni incluso por las lenguas o las palabras con las que se expresaban. Ser vecino, pongo esas comillas, de una villa o una aldea subsumía otras identidades que según el contexto pues se expresaban a veces en acuerdos, en mediaciones, otras en pleitos entre tribunales, en tensiones o incluso en conflictos abiertos. Pero lo que se evidencia es que cuando se pone rostro a las personas es más difícil que penetren los estereotipos excluyentes que deshumanizan y que fracturan comunidades por el color de la piel, por la forma de vestir o de rezar, por el origen, por la lengua o el acento. A la altura del siglo XV, en Castilla, este mundo llegaba de alguna manera a su fin y se oscurecía. Las fracturas sociales, como en otras ocasiones, se iniciaron en el lenguaje, en las palabras empleadas, en los insultos tolerados, en las etiquetas adjudicadas, en las falsedades, por ejemplo, repetidas, o en los rumores consentidos. Y mediándolo todo, el poder, como siempre, trazando fronteras sociales, políticas, religiosas y culturales hacia adentro y hacia afuera, obstaculizando el diálogo y la empatía, y con el poder otras cosas, la ambición, el deseo, la indiferencia, las expectativas o las frustraciones de aquellos cercanos al poder. Este tipo de cosas traen los gestos groseros, las palabras duras, que se decía en uno de los textos que habéis oído, capaces de quebrar lo que une y hacer intolerable lo que separa. De la nada prende un fuego que se lleva por delante las lágrimas, el sufrimiento y la memoria de mucha gente durante décadas o durante siglos. Y ya entonces, esto es algo que tenemos que saber, no sirven los lamentos. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención y vuestro tiempo, y cualquier pregunta, por favor, dirigiros a mi correo electrónico. Muchas gracias.